Ejercicio número 1 de dinámica. El bloque de 10 kilogramos se desliza sobre el plano a causa de una fuerza de 120 newton. Entonces hasta acá tendríamos como datos la masa del bloque, además de la fuerza que estaría empujando este bloque. Determine la aceleración del bloque. Entonces lo que queremos saber es la aceleración que va a alcanzar este bloque a causa de una fuerza neta, una fuerza total que va a existir, que se va a estar ejerciendo sobre este bloque. Además tenemos el gráfico. Este va a ser el bloque en estudio. Ahí está el bloque y acá tenemos una superficie fija, el suelo, digamos, perfectamente horizontal. Fíjense que en el enunciado no nos mencionan absolutamente nada de la fricción, el coeficiente de fricción, tampoco en el gráfico, ¿verdad? En ninguno de los dos. Entonces es una superficie perfectamente lisa. Entonces el bloque se va a desplazar hacia la derecha o hacia la izquierda sin oposición alguna, sin fricción. Entonces simplemente tenemos ahí una fuerza que lo está empujando, una fuerza de 120. Perfecto. Tenemos como datos, decíamos, la masa y la fuerza también. Y como incógnita la aceleración. Entonces vamos a hacerlo por pasos, ya que es el primer ejercicio. Entonces lo primero que les sugiero que hagan es identificar las fuerzas. Identificamos las fuerzas que se ejercen en uno o más cuerpos. Puede que acá tengamos un sistema de 3 cuerpos, 2 cuerpos. Acá solo tenemos uno, pero entonces les aconsejo siempre sacarle provecho al gráfico y de esta manera identificar las fuerzas con mayor facilidad. Entonces identificamos las fuerzas acá. Entonces ya tenemos la fuerza F mayúscula que venía con el enunciado. Esa que se está aplicando en la cara izquierda de este cuerpo, a la izquierda de este cuerpo. Arriba no hay ninguna fuerza que se le esté aplicando. A la derecha tampoco. Abajo, ya que no hay fricción, no va a haber una fuerza de fricción, ¿verdad? Pero en la parte inferior, gracias al simple contacto que tenemos con la superficie fija, entonces se da una fuerza de reacción. Esta fuerza conocida más con el nombre de normal. Entonces ahí tenemos la normal, que siempre traza en la 90 grados. Acá tenemos 90 grados, ¿verdad? 90 grados respecto a la horizontal o respecto a la superficie fija con la que existe el contacto. Entonces puede ser una pared, puede ser un plano inclinado, pero siempre 90 grados respecto a esa superficie. Ahí está entonces la normal. Luego vamos a tener una fuerza que nunca va a faltar, que es el peso. Entonces todo cuerpo en estudio va a tener su peso. Ahora otra cosa es que este peso sea despreciable, ¿verdad? Pero acá, fíjense que nos están dando el peso. Bueno, ahí lo vamos a colocar. Siempre lo vamos a colocar al peso, ya sea despreciable o no. Entonces ahí tenemos la fuerza, la normal y el peso. Hemos identificado las 3 fuerzas que se están aplicando sobre este cuerpo. Entonces, fíjense, si no existiera una normal, el peso siempre va a estar ahí, ¿verdad? Entonces el cuerpo tendría que estar bajando, pero le da una estabilidad el contacto con esa superficie fija, con el suelo, ¿verdad? Bueno, otro dato importante de acá. Entonces, según la segunda ley, la fuerza neta va a provocar una cierta aceleración, ¿verdad? La fuerza neta, la fuerza resultante va a provocar una aceleración. Acá fíjense, podemos hacer un análisis. Hay solo una fuerza acá en el eje horizontal y esta va a provocar un movimiento hacia la derecha. Es decir, que esta fuerza va a provocar que este cuerpo tenga una aceleración hacia la derecha.
En la mayor parte de los ejercicios de dinámica, la aceleración que estamos colocando acá, que va a ser producto de esta fuerza, coincide el sentido de la aceleración con el sentido del movimiento. En un 90% de los casos de dinámica, pero hay ciertas excepciones y vale la pena tomar en cuenta esto. Entonces, ya que el movimiento y la aceleración en este caso tienen el mismo sentido, por ejemplo, si quisiéramos aplicar MRV, esta aceleración de acá estaría ayudando al movimiento del cuerpo, ¿verdad? Entonces le pondríamos un signo positivo si queremos aplicar algo de MRV que se vio en anteriores videos. Simplemente para aclarar, puede que les sirva eso. Ya hemos identificado las fuerzas, ¿verdad? Tenemos 3 fuerzas. Ahora tenemos que ir a algo fundamental de esta parte de dinámica, que es el diagrama de cuerpo libre o DCL. Entonces el diagrama de cuerpo libre, ustedes tienen que, lo primero que tienen que elegir es un plano cartesiano tal que los ejes coincidan con la mayor cantidad de fuerzas. Entonces agarramos un plano cartesiano de esta manera. En este caso va a ser sencillo. Entonces, si colocamos un plano cartesiano de esta manera, con un eje vertical y otro horizontal, fíjense que el vertical va a coincidir con el peso y va a coincidir también con la normal. El eje horizontal va a coincidir perfectamente con el eje horizontal. Entonces todas las fuerzas van a estar sobre nuestro eje cartesiano. Traten de buscar siempre eso, que la mayor cantidad de fuerzas estén sobre el eje cartesiano, así para que no se complique con ángulos y demás. Esto es lo propio vamos a hacer para ejercicios más complicados en adelante. Entonces ahí lo tenemos al eje ya seleccionado. Dijimos que la aceleración va a tener este sentido, que va a ir hacia la derecha, ¿verdad? Producto de esta fuerza de acá. Y por la segunda ley. Bien, entonces siempre les va a convenir tomar como positivo al lado que se esté moviendo el cuerpo en estudio. Entonces a ese lado le vamos a poner positivo y al otro le vamos a colocar negativo. En el eje Y, entonces el objeto no está moviéndose hacia arriba o hacia abajo, ¿verdad? No puede ir hacia abajo. Y no hay ninguna fuerza que lo empuje hacia arriba aparte de esta normal, ¿verdad? No hay otra fuerza. En sí no se está moviendo en el eje X. En el eje Y, digamos, en este eje vertical no se está moviendo. Entonces, indistintamente le pueden poner que hacia arriba en Y es positivo o hacia abajo en Y es positivo. Entonces le vamos a colocar ahí lo que generalmente se coloca, que hacia arriba es positivo, ya que no va a tener mayor trascendencia e influencia en este ejercicio. Ahí está nuestro eje ya. Con los signos positivo o negativo, la aceleración va a ser en este sentido, dijimos, ¿verdad? Muy bien. Lo que tienen que hacer es trasladar las fuerzas que han encontrado. Por ejemplo, acá el peso. Agarramos al peso y lo vamos a llevar a nuestro diagrama de cuerpo libre. Ahí le colocamos al peso, lo vamos a reducir de tamaño. Ahí está, entonces ahí está una de las 3 fuerzas. Y lo propio vamos a hacer con las demás. Y ojo con esto, algo que generalmente se equivocan, es que todas las fuerzas tienen que partir del origen de coordenadas, del punto 0, ¿verdad? Todas tienen que partir de ese punto. Entonces hacemos lo propio con la fuerza, esa fuerza que está causando este movimiento, que es la fuerza F mayúscula, que está con negro. Entonces la copiamos y que parta también del origen, tiene que partir del origen también. Ahí lo colocamos, la colocamos a la fuerza. También nos vamos con la normal. Entonces la normal la copiamos y que parta del origen. Ahí está la normal. Entonces la normal está apuntando hacia arriba, el peso hacia abajo, la fuerza F mayúscula hacia la derecha. Ahí está la normal. Muy bien, tenemos acá las 3 fuerzas. Alguien dirá dónde está
¿Dónde está ubicado el cuerpo acá? Entonces el cuerpo, este cuerpo que está acá, este rectangular, está ubicado al medio, acá al medio. Pero no es necesario que lo dibujen, ni grande ni chiquito, no es necesario. ¿Por qué? Porque al diagrama de cuerpo libre no le interesa eso. Entonces, ¿dónde estaría ubicado este cuerpo? En estudio estaría justo ahí, justo al medio, en el origen de coordenadas. No es necesario que lo ubique, pero por esta vez vamos a aclarar eso, ¿verdad? Está ahí en el centro, en el origen. Entonces, sobre él se aplican 3 fuerzas. Muy bien, entonces vamos a hacer ahora el tercer paso, que significa la sumatoria de fuerzas, o lo mismo, la fuerza resultante. Entonces va a haber una fuerza resultante, ¿verdad?, en cada eje, en el eje Y, en el eje X. Cuando ustedes no tengan fuerza de fricción, no es necesario que hagan una sumatoria de fuerzas o fuerza resultante en el eje Y, pero por ser este el primer ejercicio lo vamos a hacer de todas maneras. Entonces, sumatoria de fuerzas o fuerza resultante en el eje Y va a ser igual a, le estamos dando valor positivo a la normal, entonces a la normal menos el peso. Ahora se hace la pregunta, ¿hay movimiento en el eje Y? No hay movimiento, ya lo dijimos, ni sube ni baja. Entonces, ya que no existe movimiento, esto va a ser igual a 0. Esto les va a servir cuando tengan fuerza de fricción, donde la fuerza de fricción va a ser igual a μ por la normal. Entonces ahí pueden utilizar este valor de la normal, pero acá no nos va a servir. De todas maneras ahí lo hicimos. Sumatoria de fuerzas o fuerza resultante en el eje X. Fíjense cuáles son las fuerzas que están influyendo en este eje X. Solo esta, ¿verdad? Solo esta fuerza F. La normal no tiene ninguna incidencia sobre el eje X. Tampoco el peso. Esas están sobre el eje vertical, sobre el eje Y. No tienen influencia alguna. La única que tiene influencia es la fuerza F. Ahí está, entonces le colocamos que la sumatoria es igual a F. Y se hacen la pregunta nuevamente, ¿existe movimiento sobre el eje X? Sí, ¿verdad? Dijimos que se está desplazando, se está deslizando. Existe movimiento. Entonces, gracias a la segunda ley podemos decir que esta fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración de ese cuerpo. Del cuerpo en estudio, eso no van a confundir. Cuando tengamos más cuerpos vamos a tener que distinguir masa 1, masa 2 y demás. Entonces, gracias a la segunda ley, repito, nos dice que la fuerza neta, esta fuerza neta, una vez que exista movimiento, va a ser igual a la masa por la aceleración, va a ser proporcional a la aceleración. Muy bien, ahí tenemos entonces la fórmula que nos dice que fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces lo que tenemos de acá es la fuerza, esta fuerza F la tenemos, esta masa también la tenemos, y esta aceleración la queremos encontrar, entonces es una ecuación con dos incógnitas nada más. Entonces podríamos despejar y diríamos que la aceleración va a ser igual a la fuerza, ahí despejándolo con calma, la fuerza dividida entre la masa. Esta masa que estaba multiplicando la aceleración va a pasar a dividir, ¿verdad? La aceleración sería igual a eso. Ahí está, acá vamos a reemplazar los datos con unidades ya que es el primer ejercicio. 120 era la fuerza. Y acá la masa era, me olvidé, 10 kilogramos. 10 de esta manera. ¿Verdad? Acá, ¿qué pasó? ¿Por qué le estamos colocando esto? Entonces es algo que tienen que tener muy en cuenta. El equivalente de Newton a kilogramo. Entonces, acá en vez de ponerle toda esta expresión, podría ponerle Newton. Es lo mismo.
newton o kilogramo metro sobre segundo cuadrado, absolutamente lo mismo, pero acá quiero comprobar que me sale efectivamente en metros sobre segundo cuadrado, es por eso es que estoy haciendo eso. Entonces todo esto de acá, que estoy pintando con rojo, equivale a 1 newton. Entonces, ¿qué pasaría acá? Kilogramo se simplifica con kilogramo, ¿verdad? Y me queda metro sobre segundo cuadrado, que es el valor de la unidad de la aceleración. De esa manera lo comprobamos. Entonces hacemos el cálculo y concluimos que la aceleración va a ser igual a 12 metros sobre segundo cuadrado. ¿Qué aceleración? La aceleración en el eje X nada más. Entonces, en el eje X, a causa de esta fuerza que se está aplicando, se va a conseguir una aceleración, que en este caso y en la mayor parte de los casos va a coincidir con el movimiento. Eso sería todo.